Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un cordial saludo en esta hora, dando gracias a Dios que nos concede el privilegio una vez más de compartir la palabra de Dios, que nos permite, nos concede la oportunidad de estar aquí. Les invito, acompáñenme en oración. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, por tu bendita voluntad, por tu santa y bendita voluntad, estamos reunidos a través de estos medios electrónicos. Gracias por concedernos esta oportunidad, mi Señor. Gracias porque cada cosa, Señor, cada designio tuyo es perfecto. Y estamos aquí, mi Señor, a este lado de la eternidad, para honrarte, para bendecirte y glorificarte. Pido por favor extiendas tu mano poderosa hacia cada oyente, Señor, hacia cada uno de mis hermanos que tiene la oportunidad de buscar de ti, mi Señor. Gracias, Padre, porque aún hay corazones dispuestos. Padre de la gloria, gracias, mi Señor, porque entre tanto haya alguien que quiera escuchar, mi Señor y Dios, de tu palabra, también tendrás tú a un varón parado para compartir esa bendita y eterna palabra. Gracias por concederme el privilegio, Señor, de ser uno entre tantos, Padre de la gloria, de ser un granito de arena en las playas, en esas playas enormes tuyas, mi Señor. Gracias por permitirme, Padre de la gloria, estar aquí en pie todavía, por tu gracia infinita, dispuesto a compartir tu palabra. Bendecimos tu nombre, mi Señor Jesucristo. Pedimos perdón por nuestros pecados. Danos por favor revelación mientras leemos tu palabra, lo cual hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es grandioso poder estar aquí, poder compartir, poder buscar más de la presencia de Dios. Vamos a tomar lectura, por favor acompáñame. Hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios. Vamos a retomar Efesios capítulo 6. Vamos a leer del verso 6 al verso 16, del verso 10, perdón. Efesios capítulo 6, versículo 10 al verso 16. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a hacer un énfasis en esta oportunidad acerca del escudo de la fe. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de estudiar, de leer la palabra de Dios, de saber lo que significa fe. La carta a los Hebreos, sí, da el concepto, lo puntualiza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hemos escuchado en tantas ocasiones acerca de lo que es la fe, que eso nos ha permitido tener un concepto claro, un concepto bien definido de ello. Pero quiero llamar tu atención, vamos nuevamente al verso 16, Efesios capítulo 6, verso 16, dice, sobre todo, ¿sí? O sea, primero nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿sí? Sí estamos, ¿verdad? Tomad toda la armadura de Dios. Ya habíamos hablado acerca del cinturón de la verdad,
¿sí? De la coraza de justicia, del calzado, ¿sí? Del evangelio de la paz. Pero entonces dice la palabra del Señor aquí en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Está diciendo, toda la armadura es importante, pero hay algo en la armadura que no se te puede dejar, no se te puede quedar. Ahora, no dice, y sobre todo, tened el escudo de la fe, o poseed el escudo de la fe. No, porque es algo que ya tenemos por gracia de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. La fe es poder creer en Dios. Ahora, por gracia, ya tenemos fe. Lo que nos llama aquí la atención, la palabra del Señor, es que esa fe que tenemos, debemos tomarla. ¿Tomarla para qué? Para que eso que hemos aprendido acerca de Dios, lo que hemos adquirido acerca del conocimiento de la palabra de Dios, lo traigamos y lo tomemos por obra cada vez que el enemigo esté lanzando esos dardos de fuego contra ti. Que Dios nos ayude, porque es terrible cuando nosotros no entendemos que en ocasiones lo que ocurre no es tanto la discusión en casa entre la familia, sino que a veces son dardos de fuego del maligno. Ahora, es curioso que los sábados, ¿sí? Antes de empezar, el día antes de hacer el servicio dominical, en casa las cosas se tornen un poco fuertes, tensionantes. A veces con los niños, a veces con la esposa, a veces somos nosotros los que nos alteramos con facilidad. A veces los domingos en la mañana, antes del servicio, entonces las cosas se tornan difíciles. No alcanza el tiempo, de pronto se está haciendo algo, se hizo un reguero extra. Cosas que a veces nosotros decimos, pero ¿por qué es tan difícil estar listos para un servicio dominical? Y es que a veces no es solamente la torpeza nuestra al hacer las cosas, sino que muchas veces son los dardos de fuego del enemigo que quieren impedir que estemos dispuestos para el servicio. Ahora, el servicio no es solamente del predicador que transmite la palabra y les hemos pedido el favor, estén orando por nosotros. Los predicadores realmente necesitamos sus oraciones, sino que también a los asistentes. Hay ocasiones en las cuales si se pide un transporte no llega, o se demora o cancelan. Ocurren tantas cosas que en ocasiones son dardos de fuego del maligno para que no llegues a recibir la palabra de Dios, para que no estés dispuesto, para que no te sientes para escuchar la palabra de Dios. Ahora, es tan difícil cuando no captamos que son agentes externos. Como dice la palabra del Señor, no es lucha contra sangre y carne. No son solamente nuestra familia, no son los vecinos, no es el alrededor el que está conspirando contra nosotros, sino que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, no te estoy diciendo, y quiero ser claro en esto, no te estoy diciendo debes culpar a un demonio por cada cosa que ocurra, no. Hay ocasiones en las que sí somos nosotros, ¿sí? Hay ocasiones en las que nuestra terquedad produce cosas que estorban a nuestro caminar. Muchas veces son cosas nuestras, son cosas personales. Estoy diciéndote, hay ocasiones en las cuales son dardos de fuego del enemigo. Para ello necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu. Ahora, no para que te pongas a reprender al diablo, no. Porque en la carta de Judas, del apóstol Judas, allá en el versículo 9, dice que cuando el arcángel Miguel estaba contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés,
el arcángel no profirió maldición contra él, sino que le dijo: Satanás, el Señor te reprenda. Y es de la manera como nosotros deberíamos de actuar. No ponernos nosotros a hacer cosas que no nos compete a nosotros. Nosotros debemos pedirle al Señor dirección para poder avanzar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el libro de Génesis, acompáñame por favor, está atento a la lectura. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Dios está hablándole a Abraham, a su amigo, o al padre de la fe, le dice en el versículo 1, Génesis capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Oh, aleluya. Está un hombre teniendo el privilegio de obtener una visión. Y en esa visión, aleluya, en ese momento, escucha la voz de Dios. No escuchó al predicador, no escuchó al pastor, no escuchó al apóstol, no escuchó al profeta, escuchó la voz de Dios, que le dijo: no temas, Abraham. Oh, aleluya. Ese no temas, solamente con el no temas es suficiente para que Abraham cogiera fuerza, tomara fuerza y siguiera adelante. Pero mi Señor le pone un extra, ¿sí? Le pone un plus, le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Aleluya, gloria a Dios. Le dice: no temas, Abraham. No hay forma de que el enemigo te llegue, no hay forma de que el enemigo te dañe. Está diciéndole: no temas, yo soy tu escudo. Así dice el Señor. Y esa palabra, a pesar de que fue escrita o fue dicha de Dios a Abraham, en este día el Señor te está diciendo a ti: no temas, yo soy tu escudo. Oh, alabanzas al Señor. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Alabanzas al Señor. Qué hermoso que tú y yo pudiésemos asimilar como nuestra la palabra de Dios. Que aunque estés pasando por dificultades, por angustia, por problemas, que aunque estés pasando por el momento más difícil de tu vida, recibas de parte del Señor esta palabra: no temas, yo soy tu escudo. Oh, alabanzas al Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de la armadura de Dios, él lo hace visualizando lo que tiene enfrente un soldado, los soldados romanos. Y el escudo de los soldados medía un poco más de 1 metro de altura, posiblemente unos 70, 75 metros de ancho. Era suficiente para proteger todo el soldado cuando el soldado se inclinaba, ¿ves? Estos escudos deberían ser fabricados de materiales fuertes y resistentes, porque cuando había enfrentamiento de ejércitos, los comandantes, antes de que el ejército se enfrentara ejército a ejército, antes de que se enfrentaran cara a cara, enviaban primero ataques desde lejos. Enviaban ataques con arcos, con flechas, desde la distancia, para que esas flechas hicieran daño suficiente para que cuando llegara el personal de infantería, el personal que iba a pie, pudiese llegar y aniquilar a los que quedaran del ejército enemigo. Ahora, esos ataques que se hacían eran con flechas suficientemente afiladas como para traspasar el cuerpo del hombre. A veces les ponían algún material que se pudiera prender, que se pudiera incendiar en la punta, ¿sí? Y la lanzaban con fuego. Entonces este material, el material del escudo, debería de ser no solamente resistente a las flechas muy afiladas, sino también al fuego, para protegerlo. Ahora, eso hablando de lo natural. En lo espiritual, el enemigo hace similar a lo que dijimos ahora. Envía desde lejos ataques, ¿sí? Envía saetas, envía flechas
envía dardos incendiarios contra tu vida, para que luego solamente sea un ataque corto, un ataque no necesariamente tan fuerte para que te destruya. Solamente hay un escudo suficientemente fuerte para detener todos los ataques, ¿sí?, de esos dardos de fuego del enemigo. Voy a leer nuevamente Efesios 6:16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ojo, no dice tomad el escudo de la fe por si de pronto puedes apagar los dardos de fuego. No, dice con que podáis apagar. Está diciéndote solamente puedes apagar los dardos de fuego del enemigo con el escudo de la fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros reconocer que no basta con tener fe, se requiere tomarla y ponerla en acción. De tomar eso que ya tenemos dentro de nosotros y traerlo a la escena contra los ataques del enemigo. Dice el salmista en el Salmo número 28, Salmo 28, verso 7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Oh, aleluya. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Aleluya. Una vez más. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿En qué estaba el salmista David? Estaba en problemas, estaba en angustia. Necesitaba ayuda. Y para poder obtener esa ayuda se requirió de que se asiera, ¿sí?, de que sostuviera fuerte ese escudo de la fe. Que pudiera traer al presente, a su momento, la fe, aquella fe que tenía. Oh, que Dios nos ayude, porque a veces pareciera que necesitamos más fe. A veces pareciera: Señor, dame más fe. Y el Señor dice en su palabra: si tuvieras fe como el grano de mostaza, si tuvieras una fe tan pequeña como la cabeza de un alfiler. Ahora, no está diciéndote el Señor: realmente no tienes fe. No, está diciéndote: tú ya tienes la fe, no me pidas más fe. Ponla en acción. Oh, aleluya. Ahora, el Señor da la fe conforme su voluntad. ¿Ves? ¿Que Él puede aumentar tu fe? Por supuesto que sí. ¿Que la fe debe ir creciendo? Claro que sí. ¿Que la fe debe llegar a un momento, a una perfección tal para que sea una fe de rapto? Claro que sí. Pero la fe que tienes, esa fe que tienes, debes ponerla en acción. Porque los ataques del enemigo no se van a dar una sola vez. Son ataques que el enemigo da, y él los da principalmente cuando cuando te estás acercando a Dios. Si de pronto llevabas mucho tiempo sin buscar de la presencia de Dios, y de pronto tomas la decisión, dices: no, voy a buscar nuevamente la presencia de Dios. En ese momento, entonces el enemigo prepara su ataque de artillería contra ti. Empieza a atacar tu vida personal, tu vida familiar, posiblemente tu salud, tus finanzas, para que de pronto llegue a tu mente un pensamiento y diciendo: antes de buscar de Dios, las cosas me iban mejor. Y lo más triste es que a veces pensamos o asimilamos como nuestro ese pensamiento, cuando realmente es un ataque, un dardo de fuego del enemigo. Que Dios nos permita a nosotros concientizarnos de ello. Dice la carta, el libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 5: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan.
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La situación puede tornarse difícil, ¿sí? Pero si esperas en Él, Él va a protegerte. Ahora, esperar en Él es muy difícil, lo sé, pero no imposible. Si así lo fuera, el Señor no nos pediría que esperemos en Él. Necesitamos tener la confianza en Él, pero necesitamos una confianza en Él real, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, acompáñame por favor, vamos a leer desde el verso 22, pero quiero enfatizar en el verso 25, hasta allí vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22. Hay un título antes del verso 22, dice: Jesús calma la tempestad. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando del maestro de nuestro Señor Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Ahora, ¿era un momento crítico? Por supuesto que sí. Era un momento de tormenta, un momento difícil. Las circunstancias se veían adversas, totalmente adversas. El panorama se veía turbio totalmente. Dice el verso 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Era un momento de tempestad, un momento difícil. Dice, y se anegaban y peligraban. O sea que no era que los discípulos se estuvieran imaginando el mal o imaginándose el peligro. No, realmente estaban en peligro. Realmente era un momento difícil, un momento de angustia. No era un problema psicológico en ellos, no, había peligro real. Pero en ese momento lo llaman asustado, lo despiertan. Y él se levanta y lo que hace es, dice, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Una vez hace esto, pregunta: ¿dónde está vuestra fe? No les estaba diciendo: oh, ustedes no tienen fe. No, les está preguntando: si ustedes ya tienen fe, ¿por qué no la usan? Nos está preguntando a nosotros. El momento de angustia es real, el momento de crisis es real. ¿Y dónde está vuestra fe? ¿Por qué no tomas la fe y la usas? ¿Por qué no te proteges con ella? ¿No ves que si no usas la fe, el enemigo te va a dañar? ¿Dónde está vuestra fe? Que Dios nos ayude. Porque no es que la hayamos perdido. La poseemos, sí, pero a veces no la usamos. A veces simplemente damos por sentado que como ya creímos el Evangelio, que como ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces ya no tengo que hacer más. Pero dice la palabra del Señor: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Si no tomas en tus manos el escudo de la fe, el enemigo te hará gran daño, te dañará. Y Dios no quiere que eso ocurra. Dios quiere sacarnos adelante. Dios quiere estar con nosotros siempre. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 3. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Está diciéndonos, no tengas fe en la palabra del Señor solamente cuando esté de acuerdo a tu pensamiento, no. Sin importar cómo esté tu pensamiento, confía en la palabra del Señor. No esperes que la palabra de Dios esté alineada con tus pensamientos. Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios. Debemos tener confianza en el Señor, confianza en su palabra. No dice el Señor, no pienses al respecto. No, está diciéndote, la razón está bien cuando se sujeta a la fe. Cuando está de acuerdo con la palabra de Dios. De resto, deja los pensamientos a un lado. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay momentos en los cuales estamos caminando y el camino se ve escarpado, se ve con unos baches tremendos. El camino se ve impasable. Ahí es donde necesitamos el escudo de la fe. Ahí es donde necesitamos reconocer a Dios en nuestros caminos. Y Él enderezará nuestras veredas. La carta a los Romanos, capítulo 8. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Va a haber momentos de angustia? Sí, Señor. Porque escrito está, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas el Señor le librará. Pero hay una promesa, alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa de un porvenir, aleluya. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. Una gloria venidera, grande, maravillosa, porque galardón tenemos en gloria. Hay un galardón que espera por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice desde el verso 7 en adelante: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya, gloria a Dios. La promesa de Dios, que si tenemos el escudo de la fe, por muy fuertes que sean los ataques del enemigo, no nos van a dañar. Obviamente, como leíamos ahorita, nos van a perseguir, sí, pero no vamos a estar desamparados. Nos van a derribar posiblemente, pero no nos destruirán. Que Dios nos permita seguir adelante. Hace 15 años tuve una gran noticia para mi vida. Mi esposa estaba en embarazo
y llegaría nuestro primogénito, Miguel Ángel. Ese momento llena mi vida de felicidad, llena nuestro hogar de luz, de alegría. Hace 9 años, la noticia se repite. Mi esposa en embarazo una vez más. Viene Sara Sofía, una pequeñita que igual como Miguel llena nuestra casa de alegría, de felicidad. Y hace unas semanas, nuevamente la noticia, mi esposa en embarazo. Esa noticia vuelve a llenar mi vida de felicidad, de gozo. Un momento de un gozo tremendo. De hecho, mi anhelo era tener muchos hijos, pero hace unos días, el día miércoles, se hace mi esposa unos exámenes y nos dicen que el corazón de mi bebé no está palpitando. Igual vamos a la clínica, empiezan a hacerle exámenes, nos envían a la clínica de maternidad y esperando todo el día allá afuera, viendo cómo salían las parejas con sus bebés en sus brazos. Le pedí al Señor que los bendijera y el enemigo susurraba a mi oído: tú no vas a cargar un bebé. Y aún así predicas que tu Dios es justo. El enemigo lanza dardos para querer destruirnos. Y déjame decirte, esos dardos posiblemente en el momento me derribaban, ¿ves? Pero nuevamente el escudo de la fe me fortalecía. Y le decía así: mi Señor es justo, sus designios son justos, su voluntad es perfecta. Y si aquí en esta vida no voy a poder cargar a mi bebé, cuando esté en el cielo voy a conocerle. Aleluya, gloria a Dios. Voy a tomarlo en mis brazos, voy a poder cargarlo, voy a poder conocerle. Y el Señor me fortalecía una vez más. Y allá, a pesar de que estábamos afuera como desplazados, allá tirados en el suelo, estábamos muchos esperando a nuestras esposas allá en la clínica. El Señor me fortalecía y podía compartirles la palabra, animándoles, diciéndoles de que hay salvación en Jesús, compartiendo el evangelio de la salvación. Porque como leíamos ahora, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oh, aleluya. El enemigo siempre va a lanzar dardos porque quiere destruirte. Él conoce tu parte débil. Y posiblemente hayas cometido un pecado. O a veces no cometes el pecado. A veces el enemigo mismo pone en tu mente un pensamiento y luego te hace sentir miserable por ese pensamiento que crees que es tuyo. Pero tú debes reconocer a Dios en tus caminos para que Él enderece tus veredas. A veces si has cometido un pecado y el enemigo susurra a tu oído: ese pecado es tan grande que Dios no lo va a perdonar. Ahí es donde necesitas el escudo de la fe. Necesitas eso que has conocido de la palabra del Señor, tomarlo y ponerlo en defensa tuya. Decirle: no, Satanás, te equivocas, porque escrito está: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. A veces te dice: no, tu pecado es tan grande que no vas a poder ser perdonado. En el libro de Jeremías, capítulo 50, verso 20, dice la palabra del Señor: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá.
Te estoy diciendo, si un día cometiste un pecado, pero te arrepentiste de corazón, si buscaste perdón de corazón, mi Señor te perdonó. Oh, aleluya. Y buscarán tu maldad y no será hallada, dice la palabra del Señor. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Aleluya. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Ese sacrificio te hizo limpio si lo aceptaste con humildad, si lo aceptaste de corazón. Así que cuando lleguen los dardos de fuego del enemigo a quererte tirar, a quererte decir, ¿para qué te congregas? ¿Por qué te dispones a orar? ¿Crees que Dios te va a escuchar? Dile, sí, mi Señor, sí me escucha. Aleluya, escrito está, clama a mí y yo te responderé. El Señor es justo, amén. Nuestro Padre amoroso sigue manifestando su amor para con nosotros. Muchas veces no entendemos lo que ocurre, pero escrito está, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y déjame decirte algo en el nombre de Jesucristo. Tú fuiste llamado con un propósito, de acuerdo al propósito divino. Y por ser llamado de acuerdo a ese propósito divino, no importan las circunstancias, todo obrará para bien. Por muy difícil que sea la situación, por muy angustiante que sea lo que tienes a tu alrededor, las circunstancias, mi Dios lo tornará para bien. Mi Dios no te ha dejado, mi Dios no te ha desamparado. Él sigue allí, contigo, en cada momento de tu vida. Solamente que no olvides tu fe. No te angusties por los problemas. Como mi Señor le preguntó a sus discípulos, y eran creyentes, habían conversado con el Señor, caminado con Él, conocido cada milagro que mi Señor hizo. Y en el momento de angustia les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Ponla en práctica. Toma la fe, ejercítate en la fe. Mi amado, tienes con qué protegerte. Tienes la armadura de Dios, tómala completa. Porque el enemigo no juega a ser el diablo, él es el diablo, él es el acusador. Él se toma muy en serio su papel. Tú y yo tenemos que asumir nuestro papel como creyentes en serio. Porque la lucha no es contra sangre y carne. Así que te invito, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de este día, Señor, para compartir tu palabra. Gracias por los medios electrónicos, Señor. Gracias, Padre mío, por la recuperación de mi esposa, Señor. Sé que tú estás obrando en ella. Sé que tu mano poderosa, Señor, esa mano sanadora le restaurará. Gracias, Padre eterno, por mi familia. Gracias por el consuelo, Señor, que nos das. Gracias por tener control de mi hijo Miguel, Señor, de mi pequeña Sara. Gracias por el consuelo, Señor, que nos has dado, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti en acción de gracias, confiando, Padre eterno, que de aquí al momento que nos llames, vamos a estar listos. Bendigo la vida de cada oyente, mi Señor y Dios. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que se esmeran en escucharte, Señor. Te pido, por favor, que tú les fortalezcas. Y por el momento que estén pasando, mi Señor, que no se centren en el problema, sino que puedan enfocar su vista en la solución, en aquel que es nuestra fortaleza, nuestro escudo y nuestra fortaleza, ese escudo de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Por gracia de Dios, continuamos. Y Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos tirados. Él nos llevará con su mano poderosa hasta el día en el que Él tenga a bien venir por nosotros. Sigue adelante con la armadura de Dios para protegerte. Que el Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo decide.